Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profesor de geografía, y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Un Profesor. Para nuestra sesión de hoy, os pediré especial atención, dado que hoy vamos a tratar de entender qué son los conceptos de bienes y servicios. Ambos son conceptos básicos de la economía, que evidentemente se utilizan en el día a día. Pero en sí, ¿sabemos qué es lo que significan? Muy bien, vamos a verlo juntos. ¿Estamos listos? ¡Dentro vídeo! Bien, comencemos como siempre definiendo un poquitín los conceptos. Y es que lo que es un bien y lo que es un servicio en la economía lo definimos, insisto, atentos, como el resultado de las actividades económicas y de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y los deseos de las personas. Insisto, es el resultado de las actividades económicas y de los esfuerzos de los propios humanos para satisfacer las necesidades y los deseos de nosotros mismos, de las personas. Así, la principal diferencia entre bienes y servicios, aunque la definición sea la misma, radica en que un bien es tangible, ya sea un objeto o una mercancía, mientras que los servicios son intangibles y se definen como una actividad proporcionada por un prestador de servicios, digamos, ¿vale? Dicho esto, y lógicamente, ¿a quién no le gusta, evidentemente, satisfacer las necesidades a través de objetos, mercancías o actividades? Todo esto lo podemos lograr y lo logramos como resultado de un proceso productivo realizado por agentes económicos. Es estupendo, ¿verdad? Bueno, acompáñanos en este pequeño vídeo, ¿vale? Para leer más extensamente y aprender sobre lo que es un bien y lo que es un servicio, ¿vale? Bien, pasemos, dicho eso, a ver las principales características tanto de bienes y servicios. Y es que así hay que destacar antes nada que conociendo las peculiaridades de ambos podemos entender mejor lo que es un bien y lo que es un servicio. Así que bueno, con esto en mente procedemos, ¿vale? Y primero de todo, en sí, ¿cuáles son las características de los bienes? Pues veamos, estos son materiales, ¿vale? Y es que los bienes pueden tocarse, son tangibles, como he dicho antes, por lo que también es posible su transformación. Y también estos tienen una utilidad. Son capaces, evidentemente, de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos, depende del objeto y del momento. Y, relacionado con eso, hablamos de su escasez. Y es que los bienes son relativamente escasos, y por ello casi siempre tienen un valor no relacionado y mayor al esperado. Y finalmente, ¿vale? Estos son transferibles, dado que los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la compra y la venta. Muy bien. Una vez entendido eso, creo que es un buen momento para, evidentemente, para hablar de su alter ego, por decirlo de alguna manera, y hablar de las características de los servicios. Hemos visto los bienes, veamos ahora los servicios y sus características. En primer lugar, hablamos como característica principal de su intangibilidad. Es decir, los servicios no pueden ser tocados como tal, ¿vale? Sino que simbolizan una acción, un proceso o una actividad. Segundo, hablamos de su variabilidad. Y es que los servicios siempre importante son diferentes entre sí. Y nunca existen dos servicios iguales, ya que la entrega o el acto de cada servicio es realizado por una persona, o un personal digamos, en lugares y momentos específicos. Al cambiar mínimamente alguno de estos aspectos, cambia evidentemente, aunque sea mínimamente, el servicio ofrecido. Y por otro lado, finalmente, está la característica de la inseparabilidad. Y es que los servicios prestados no se separan del que está recibiendo el servicio, sino que el proceso es siempre simultáneo. Bien, ahora que sabemos un poquitín ya las características básicas, nos toca, evidentemente, profundizar en conocer las diferencias entre los bienes y los servicios. Y es que existen varias diferencias fundamentales entre qué es un bien y un servicio, pero tal vez la principal y quizás la más evidente, y que sirve también además para separarlos categóricamente, es la posibilidad o no de tocar la mercancía, como hemos dicho antes, evidentemente. O otra ventaja que diferencia los bienes y servicios es la posibilidad de que el producto en cuestión pueda ser dividible. Insisto, mientras que un bien denominado pastel, por ejemplo, puede separarse en diversas porciones, un servicio, como por ejemplo un recurso natural, no puede ser partidos o separados. Es decir, lo que hemos comentado antes de la inseparabilidad del servicio es una característica que no poseen los bienes. Bien, también hablamos por ejemplo de la condición fugaz, efímera del servicio, ¿vale? Que también se opone a la esencia de los bienes, ya que los primeros, ¿vale? Los servicios son efímeros y son perecederos en el tiempo, ¿vale? Al tratarse de algo que se consume en el mismo instante en el que se produce y que por supuesto no se puede volver a utilizar sino a través de la prestación de un nuevo servicio, por muy similar que sea. Sin embargo, por ejemplo, hablando de los bienes, puedes volver a golpear, por ejemplo, con el mismo martillo, que sería un bien, tras una jornada de descanso, y volver a golpear, por poner un ejemplo, ¿vale? Y por último, y dentro de las diferencias más notorias entre bienes y servicios, hemos de destacar la heterogeneidad. Y es que mientras que un mismo cliente puede comprar varios pares de zapatos del mismo modelo en el mismo instante,
esa misma persona no puede recibir el mismo servicio del mismo modo y de forma constante. Bien, ahora sí, en conclusión, ¿vale? Es que podemos decir que, a pesar de que muchas de sus diferencias sean notorias, los bienes y los servicios comparten evidentemente cosas en común en un mundo que se mueve en función al consumo de la oferta, el marketing, la mercadotecnia, demanda de individuos, colectividades, etcétera, etcétera. Pero bueno, por tal razón, creo que ser un experto, al menos un entendido en estos campos, nunca es una mala idea, y más en un mundo donde este tipo de mercancías se ofrecen en gran medida y cada vez en mayores cantidades. Muy bien, dicho eso, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido ayudar y así nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!